Muy buenas tardes, mis estimados universitarios. Tenemos una instructiva de la Universidad Domingo Sabio, en sentido de que debemos realizar una actividad en esta semana, puesto que nos han dado las directrices para realizarlo el día de hoy, jueves. Es una, es una retroalimentación para nuestra materia de la filosofía del derecho, por lo que vamos a, en este periodo, vamos a tocar el punto de la filosofía del derecho de familias, ¿no? Puesto que esto es muy latente en nuestra sociedad, puesto que la familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es sumamente importantísimo esta materia, ¿no?, de la filosofía del derecho de familias. Entonces nos adentramos, mis estimados compañeros, a ver, para hacer el seguimiento correspondiente de este tema, sugiero y pido que puedan darme el seguimiento correspondiente con el Código Civil, ¿ya? Desde el lugar donde se encuentren ustedes, mis estimados compañeros. Entonces empezamos indicando de que la definición del derecho de familias es una disciplina, es una ciencia, siempre en constante cambio y movimiento del derecho, que investiga y describe y explica la familia, los componentes, su estructura, la naturaleza, cómo está formado la familia, sus características, ¿no? No todas las familias son iguales, son muy diferentes, ¿no? Asimismo, debemos mencionar de que cada ser humano componente de la familia tiene distinto carácter, no es la misma. Algunos serán muy pacíficos, algunos serán de un carácter fuerte, introvertidos, extrovertidos, todo aquello. Y sus fines de esta familia. Asimismo, los derechos que tienen los miembros de la familia. Los derechos que tienen los miembros de esta familia vamos a tocar en los siguientes, o mejor dicho, a continuación. Derecho de familia. Parte o es una rama en sí del derecho civil, ya relativa a los derechos y deberes en general, a la institución fundamental que la familia constituye en toda nuestra sociedad, dentro de un territorio, dentro de una población. Derecho de familia, debemos enfatizar de que es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan la relación de las personas. Relación también de personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia. Entonces, seguimos avanzando y indicamos de que la definición de la filosofía del derecho de familia es una disciplina de la filosofía que investiga, interpreta y explica los fundamentos del derecho de las familias, su estructura, ya hemos mencionado, su naturaleza, sus fines y sus derechos de los integrantes de cada familia. Están en los principios del derecho de las familias, el derecho a la vida, ¿no? Todos tenemos desde el momento de la concepción al derecho a la vida familiar, a la vida familiar, o vivir en un conjunto de personas que sería por sanguinidad
que se forma la familia. El derecho al matrimonio, ¿no? Entendemos que todos tenemos el derecho a contraer un matrimonio de manera voluntaria, ¿no? Sin presión de ninguna naturaleza. ¿Esto a qué edad más o menos se puede dar en nuestra sociedad? No siempre son iguales en otros continentes, por ejemplo, ¿no? En Europa, en África o en Asia, no es lo mismo que en Sudamérica o en América. Entonces, a ver, la mayoría de edad sabemos muy bien que es a los 18 años para adelante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces sería más o menos a partir de los 18 hasta los 20, ya con un poquito de madurez, de 20 a los 25 años, ¿no? Para contraer matrimonio no hay una edad específica que diga en el código de las familias, ¿no? A cualquier edad. También se puede contraer uno o dos o tres veces, pero siempre y cuando se tenga disuelto el anterior matrimonio, ¿no? Entonces, el derecho a la reproducción también, ¿no? Todos tenemos a planificar la familia, ¿no? Cuántos integrantes ha de tener o cuántos hijos a procrear. A eso se refiere el derecho a la reproducción. Derecho a tener hijos, eso ya estamos mencionando al presente, ¿no? De acuerdo a la planificación de la familia, ¿no? Entonces, el padre y la madre planifican, pues, a tener cuántos hijos o hijas. Derecho a la estabilidad familiar, necesariamente las piezas fundamentales de una familia sería el papá y la mamá. En este caso, estos dos personalidades o estas dos personas, tanto el hombre y la mujer, tienen que velar por la estabilidad de esa familia, ¿no? De los integrantes del núcleo familiar. Derecho al patrimonio. También el derecho al patrimonio familiar, pues cada integrante tiene derecho, ¿no? Los hijos tienen derecho a heredar, los padres tienen derecho a dejarlos el patrimonio a sus descendientes. Así continuamos avanzando. Los principios, vamos a adentrarnos a la ley 603, Código de las Familias, la que está en vigente en nuestra patria Bolivia. Sugiero que puedan revisar, mis estimados compañeros, el artículo 6 del Código de las Familias o la ley 603. Y vamos a dar una lectura a ver qué es lo que nos manifiesta la ley 603 en su artículo 6. Ya son varios incisos, los cuales son sumamente importantísimos. A ver, artículo 6, principios. Los principios que sustentan el libro primero del presente código son los siguientes. A ver, tenemos varios incisos, reitero. Inciso A, protección a las familias. El Estado tiene como un rol fundamental la protección integral sin discriminación de las familias en la sociedad, que implica garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y de sus integrantes para una vivencia respetuosa, pacífica, armónica. Así también tenemos el inciso B, solidaridad. ¿Qué implica aquello? Que quienes integran las familias se identifiquen con sus derechos, oportunidades, responsabilidades de la vida familiar de cada una de ellas o de ellos y actúen con presión, con comprensión mutua de participación, cooperación y esfuerzo común entre los integrantes a través de la cultura del diálogo, la armonía entre los integrantes de la familia. Así también tenemos el inciso C,
diversidad, las diversas formas de familias reconocidas por la Constitución Política del Estado y por el Código de las Familias son instancias nacionales e internacionales, gozan de igualdad de condiciones, sin distinción, en función a la dinámica social y a la cualidad plurinacional de la sociedad boliviana. Asimismo, tenemos el inciso D, interculturalidad. Se reconoce en esta ley de 603 la expresión, diálogo y convivencia del pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, ideológico, religioso y espiritual en el ejercicio de los derechos de las familias para vivir bien. Así también el inciso D manifiesta y está inserto la equidad de género. Son las relaciones equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres en las familias en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Asimismo, en la toma de decisiones y las responsabilidades de los integrantes. También debemos mencionar que la dignidad se refiere a las relaciones familiares y a la decisión de las autoridades del Estado. Deben resguardar de manera permanente los derechos de las y los miembros de las familias, sin menoscabar su condición humana. Asimismo, igualdad de trato, la regulación de la relación de las familias promueve un trato jurídico igualitario entre sus integrantes. También se menciona la integración social. Las y los miembros de las familias exigen y utilizan las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales ofrecidas por el Estado de Bolivia, en este caso, para su desarrollo integral, relacionados con el Estado para facilitar el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Esta que a continuación les voy a mencionar es tal vez la parte más importante. Interés superior de la niña, niño, adolescente. El Estado cumple un rol fundamental, asimismo las familias y la sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección, socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos, por ejemplo, con preferencia, ¿no? No solo los niños, pero también los adultos mayores. Pero sin embargo, en este caso estamos hablando de niña, niño, niño, adolescente. En las instituciones públicas y privadas con atención preferente, los derechos de niñas y niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les pueda afectar, ¿no? Entonces, con esto estamos dando una amplia concepción en sentido de que los integrantes de la familia tienen amplios derechos y cada uno cumple su rol social. Ahora nos adentramos un poco más, mencionar de que los derechos de las hijas e hijos. Según el artículo 32 del nuevo Código de las Familias y del procedimiento familiar, tenemos, por ejemplo, la filiación materna, paterna o de ambos, ¿no? También tenemos otro, la identidad y llevar los apellidos de su madre o de su padre
o de ambos, ¿no? En otros países les debo mencionar de que da la casualidad de que el niño lleva como primer apellido de la madre, pero en nuestro país aún se persiste en llevar el primer apellido del padre biológico y como segundo apellido de la madre biológica. Desarrollo integral con salud, educación, vivienda, vestimenta, recreación y lo más resaltante es la educación, salud, ¿no? Más que todo, porque no todas las familias tienen la misma condición de vivienda, ¿no? En cuanto a los ingresos económicos. También tocamos el punto, la representación y tutela, ¿no? Y asimismo tenemos en ese mismo artículo adquirir profesión o oficio socialmente útil y tener educación, formación basada a principios y valores. O sea, tiene que ser direccionada la educación en los principios y valores, ¿no? Hay otro punto que es también heredar a sus padres. Necesariamente los hijos, o mejor dicho, los padres tienen un patrimonio y como hijos legítimos tienen derecho a heredar esos bienes de sus padres biológicos. En otra oportunidad vamos a estar ampliando sobre este aspecto, sobre las familias disfuncionales. Bueno, continuamos y uno de los puntos también es a, la, a, una, un derecho a una vida libre de violencia, sin discriminación entre sus integrantes, más que todo entre los hijos o hijas. También otro punto es a tener relación con sus padres. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué se refiere en esta materia de filosofía del derecho? A tener una relación permanente, así sea, así vengan los hijos de padres separados, ¿no? A tener y a mantener una relación permanente con su padre biológico o caso contrario, reitero, con la madre biológica. También a recibir afecto, cariño, amor por parte de la madre, asimismo por parte del padre o de sus tutores. Deberes de las hijas e hijos tutelados. Según el artículo 13 del Código de las Familias, son las siguientes: respeto, obediencia, solidaridad con el padre, con la madre, con sus tutores. No, esto es muy importante, ¿no? Esto es con relación de los hijos, con relación a sus padres y a su madre y a sus tutores. Un respeto, obediencia mientras vivan bajo el techo o bajo la guarda o tutela de los padres biológicos. A la formación en el sistema educativo. Necesariamente tienen derecho a el estudio, a una formación académica, a formarse en una profesión o oficio de acuerdo a su aptitud, a su capacidad, ¿no? ¿No? Hoy en día vemos que algunos hijos son muy extrovertidos, pues inclusive estando ya jóvenes, a la edad de la juventud, pues ya tienen tal vez algunos dos profesiones, ¿verdad? Y más tal vez. También a prestar asistencia a sus padres, a su madre, a sus padres biológicos, a ambos, ¿no? Ascendientes. Asimismo, seguimos avanzando, características de la familia. La familia ideal debe prestar las siguientes características. Vamos a ir enunciando a continuación. A ver, diferencia sexual entre los esposos. Necesariamente tiene que ser entre un hombre y una mujer para poder procrear y tener hijos
planificados, ¿no? Como tocamos hace momentos, ¿no? Protección y asistencia a la descendencia. Otro punto, planificación familiar. Eso también lo hemos tocado hace momentos, ¿no? Planificación familiar, ¿no? Entre padre y la madre o el varón y la mujer, ya una vez contrayendo el matrimonio, planifican pues a tener cuántos hijos, planificación familiar. También tenemos otro punto que sería solidez y estabilidad afectiva, sentimental, amorosa entre los esposos, ascendientes y descendientes. También tenemos otro, la capacidad o solvencia económica, necesariamente de acuerdo a sus posibilidades. Entendemos que todas las familias no tienen la misma o los mismos ingresos económicos. Solvencia moral, ¿no? Para poder orientar, guiar a la familia. Comprensión conyugal y familiar entre los dos cónyuges, ¿no? Armonía conyugal y familiar, otro de los puntos. También debemos mencionar la educación permanente y formación profesional. Otro punto que sería los problemas familiares. No obstante que todos deseamos que en la familia haya felicidad y sin problemas de ninguna clase. Sin embargo, muchas familias confrontan muchos problemas, ¿no? Entre ellos, nos permitimos señalar los siguientes. A ver, la falta de ocupación o profesión, ¿no? No todos tienen una profesión o un trabajo seguro. ¿No? Hoy en día es lo que se ve en nuestra patria Bolivia. Falta de trabajo, ¿no? Fuentes de empleo, falta de una vivienda propia. Aún así, el Estado boliviano prevé aquello, pero sin embargo no todos tienen acceso a la vivienda. También una deficiencia en los seguros sociales, ¿no? La mayoría de la población está asegurada al SUS, pero sin embargo no presta siempre con lo que debe prestar el servicio, ¿no? En las entidades hospitalarias. Infinidad, infidelidad, mejor dicho, conyugal. Esto siempre suele ocurrir en nuestra población. Abandono de familia, abandono de esposa, abandono de esposo, abandono de hijas, abandono de hijos. También es frecuente esta problemática en nuestra población. Delincuencia impactante y absorbente, ¿no? Vemos que en nuestra población, en nuestra sociedad, pues a temprana edad, por la disfunción de la familia, pues los niños, o mejor dicho, los adolescentes son captados vía sistemas mediante amigos o personas mm, que incurren en este tipo de faltas y pues se insertan o se inmiscuyen inclusive pues a delinquir, ¿no? A consumo de bebidas alcohólicas, a consumo de drogas, a la drogadicción, al alcoholismo, reitero, ¿no? A delinquir, a cometer delitos. Ahora tenemos y tocaremos las propuestas de solución. Como alternativas de solución, proponer las siguientes medidas. Entre ellas tenemos la orientación psicológica, emocional y sentimental, que esto debe partir desde el núcleo familiar y en las instituciones, como por ejemplo en las unidades educativas, en los hospitales, en los centros, ¿no? Otro punto, base económica, solvencia económica que garantice la satisfacción de las necesidades de los integrantes de la familia. Tener una ocupación o profesión o trabajo seguro para contraer un matrimonio. Sin aquello, aún no sería recomendable para que pueda conformar un matrimonio, ¿no? Puesto que los hijos no han de ser solventados de manera normal o como se quiera, ¿verdad? Estabilidad laboral, ¿no? Tanto el hombre, o sea, el esposo y la esposa tendrían que tener una estabilidad laboral, puesto que esto también está regulado, ¿no? En la Ley General del Trabajo, donde
mujer embarazada tiene derecho a estar permanente durante un año en su fuente laboral, ¿no? Asimismo, el esposo pues no será retirado hasta que cumpla un año de edad su hijo o su hija. Solvencia moral, asimismo tenemos vivienda propia, es prudente aquello que toda familia pues tenga su vivienda propia, ¿no? Respeto, sinceridad, veracidad, honestidad dentro de la familia, confianza y fidelidad recíproca entre ambas partes, seguridad social, eficiencia y de calidad. Asimismo, tenemos otras propuestas que mencionamos la fijación de un salario o sueldo suficientemente para satisfacer las necesidades primarias y primordiales y secundarias de la familia, ¿no? Fijación de bono mensual de desocupación para las y los que no tienen trabajo. Ley de trabajo obligatorio, es decir, el trabajo debe ser obligatorio para todas las bolivianas y los bolivianos, para todos los bolivianos mayores de edad en este caso. El gobierno, por ley, debe tener la obligación de dar trabajo a todos los que tengan ocupación o profesión, pero sin embargo hay una falencia desde el Estado, ¿no? Lucha gubernamental contra la delincuencia, pero sin embargo sí hay proyectos de ley, y asimismo hay entidades como la Defensoría y otras, la FELCB, entidades policiales, ¿no? Las EPIs descentralizadas, todo aquello, pero sin embargo no se puede abarcar a toda la población, ¿no? Explicación, en este punto de la explicación, a ver, vamos a tocar el por qué todas las familias y sus miembros debemos conocer y aplicar el derecho de familias. Entonces decimos porque todos los seres humanos tenemos familia, tenemos una familia de origen, pertenecemos a una familia. Conociendo y aplicando el derecho de familias, ejercitaremos nuestro derecho y cumpliremos nuestros deberes y nuestras obligaciones. Tendremos un comportamiento correcto, justo, equitativo, bueno, responsable, honesto, honorable, digno. Pues así concluimos nuestro tema del día de hoy, jueves, la filosofía del derecho de las familias. Entonces, mis estimados compañeros, eh, les voy a dar las directrices para que ustedes puedan ampliar de acuerdo al Código de las Familias, reitero, la Ley 603, en sentido de que puedan ampliar y al final presentar en forma física la siguiente clase que ha de ser presencial, ya de manera física, pero sin embargo les menciono de que tienen que subir a plataforma una vez realizada el resumen y la ampliación del tema de hoy, de la filosofía del derecho de las familias, según la ley 603. Ya, y esta puntuación le vamos a calificar en la última semana, o sea, en el trabajo de socio formativo vamos a ponderar la puntuación correspondiente sobre la exposición del tema de hoy. Con esto terminamos, mis estimados compañeros, que tengan muy buenas tardes y